relaciones de muerte. El ser humano no está preparado para la muerte. No fuimos creados para la muerte. Esa es la realidad. Detrás de esto, ¿qué hay? Dolor, tristeza, oscuridad. ¿Alguien qué más dijo? Final, llanto. Pero dentro de un ataúd, ¿qué encontramos? Putrefacción. Encontramos suciedad. Eso es lo que hay dentro de un ataúd. Encontramos todo lo horrible que usted se quiere imaginar. Es lo que nosotros encontramos de un ataúd y para allá vamos cada uno de nosotros. Así usted viva para no morir, le garantizo que usted va a terminar en uno de ellos. La ventaja es que usted ni lo va a sentir, ni lo va a oler, ni se va a dar cuenta. ¿Sí? Queda uno inerte. Pero eso es lo que ocurre en esto. Y yo quiero hablarles hoy algo muy serio. Hoy le quiero hablar a los jóvenes solteros. ¿Hay jóvenes solteros aquí? Y la palabra es para ustedes y también es para los padres. Voy a ir demasiado rápido. Tengo 3 objetivos con esta enseñanza. Primer objetivo, identificar la condición putrefacta de la vida espiritual de la persona no nacida de nuevo. Quiero que usted entienda hoy a través de esta palabra que una persona cuando no ha nacido de nuevo en su ser interior está putrefacto. En el muy buen sentido de la palabra y en la realidad. Segundo objetivo, comprender por qué razón los no nacidos de nuevo actúan como actúan frente a su pecado y frente al pecado de las demás personas. Tercer objetivo, tener la mayor claridad del estado del que Dios me ha rescatado. Una persona sin Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, no una persona evangélica, no una persona religiosa, sino una persona que no ha venido a Cristo en el nuevo nacimiento, es una persona putrefacta espiritualmente. Así lo dibuja la palabra del Señor. Y hoy voy a predicarles algo que tiene que ver con la doctrina del pecado, con la doctrina de la martiología, que es una doctrina muy larga que de hecho ya la prediqué aquí un montón de meses. Pero quiero que miremos hoy para una conclusión a la cual quiero llevar a los jóvenes y llevar a los padres, y para que a través de el conocimiento de esta doctrina, la decisión que usted va a tomar sea una decisión radical en su vida. Antes de la caída, ¿cómo era el hombre? Antes de que Adán y Eva, que son nuestros representantes federales, antes de que ellos cayeran, el ser humano tenía una absoluta y plena comunión con Dios. El ser humano antes del pecar se podía relacionar con la presencia de Dios de manera directa. Escuchaban la presencia de Dios, se comunicaban directamente con Dios. Antes de la caída, el ser humano disfrutaba la capacidad de relacionarse con Dios sin intermediarios. Antes de la caída, el ser humano tenía plena y absoluta comunión con Dios. El ser humano vivía en una constante y absoluta comunión con Dios. Comunión con Dios. Al tiempo conmigo. Pero cuando el hombre decide pecar, cuando el hombre decide rebelarse contra la autoridad divina, ¿qué ocurre? El hombre pierde la comunión con Dios. El hombre hablaba con Dios, caminaba con Dios, se relacionaba con Dios. Podía sentir directamente la presencia de Dios, pero cuando el hombre toma la decisión de rebelarse a Dios, pierde lo más importante que el hombre ha tenido, y era la comunión con Dios. A partir de ese momento, el hombre entra en un estado que la Biblia llama la muerte espiritual. Al perder la comunión con Dios, el hombre pierde la relación con Dios y pierde la vida espiritual y comienza ahora a caminar en muerte espiritual. Pero definamos qué es la muerte espiritual.
La muerte espiritual es el estado de separación de Dios. Es la absoluta incapacidad de relacionarse con Dios. Además, es el estado de indiferencia total a los asuntos divinos. Permítame repetirle de nuevo qué es la muerte espiritual. La muerte espiritual es el estado de separación de Dios. Toda persona que está separada de Dios está muerta, Señor. Respecto a la caja, cuando uno muere, yo personalmente, créanmelo, yo alcé una caja, cuando yo alzo la caja se despegó de acá, y lo único que yo vi era totalmente llena de gusanos, y eso hervía. Entonces, hoy me pregunto, ¿nosotros para dónde vamos? Amén. Gracias, papi. ¿Qué es la muerte espiritual? Entonces, por favor, enfóquense en mí. Gracias. Es el estado ¿de qué? De separación de Dios. Eso es la muerte espiritual. Es la absoluta incapacidad de relacionarse con Dios. El ser humano, una vez peca, no se puede relacionar con Dios. Está incapacitado para relacionarse con Dios. No le es posible, no puede. Y muchos confunden la religiosidad con la relación con Dios. Y por eso encontramos personas perfectamente religiosas, pero absolutamente separadas de Dios. Encontramos personas perfectamente evangélicas, con un vocabulario evangélico, con una idiosincrasia evangélica, con unas prácticas evangélicas, pero que no han conocido a Dios y que permanecen en un estado de muerte espiritual o de separación de Dios. Espero que usted entienda eso, hermano, y he orado para que el Espíritu Santo, hermano, nos traiga revelación a nuestra mente de lo que significa realmente la muerte espiritual y lo grave que es eso. La muerte espiritual, como les dije, es la incapacidad de relacionarnos con Dios, y la muerte espiritual es el estado de indiferencia total a los asuntos divinos. Por eso la gente le es más fácil ser religioso que tener una relación personal con Dios. Podemos notarlo en muchos cristianos evangélicos, que es lo que nos compete, que es más fácil venir un domingo a la iglesia que entre semana buscar a Dios, orar y leer la Biblia. Y muchos cristianos entre semana no tienen la más mínima comunión con Dios, no leen la Biblia, no oran, no alaban a Dios, no oran, y pretenden que por venir o ir a una iglesia 2 horas y sentarse y hacer lo que todo el mundo hace, ya tiene una relación espiritual, y eso es absolutamente falso. Falso. La muerte espiritual, hermano, es algo que se puede meter entre nosotros sin darnos cuenta. El estado de muerte espiritual ha desencadenado en el ser humano los siguientes estilos de vida. Escuche esto, hermano, y su nueva identidad como causa de la muerte espiritual. Una persona muerta espiritual, hermano, desencadena automáticamente comportamientos, hábitos, estilos de vida, hermano. Primera, hermano, la Biblia llama a esos estilos de vida, lo llama el viejo hombre. La Biblia lo llama la vieja criatura. La Biblia lo llama la vieja naturaleza. La Biblia le llama la vieja vestidura. La Biblia lo llama el no nacido de nuevo o el no regenerado. Una persona que permanece en muerte espiritual recibe estos títulos que le da la Biblia, y la muerte espiritual lo lleva a unas prácticas como se comporta el viejo hombre, como lo narra el apóstol Pablo en Corintios, en Gálatas, en Romanos, en Colosenses. Un hombre que está acostumbrado al pecado, vive en el pecado, se mueve en el pecado, no tiene problema con el pecado, satisface el pecado, justifica el pecado. Esa es una persona que vive en muerte espiritual.
Una persona que vive en muerte espiritual, yo les recomiendo la prédica, El sufrimiento del cristiano. Una persona que vive en muerte espiritual no percibe el pecado en el mundo. Una persona que vive en muerte espiritual no percibe la maldad en el mundo y cree que el mundo es normal y que todo es normal y que todo está bien. Un no nacido, hermano, puede vivir, como dijo mi papá, entre los gusanos y no percibe la putrefacción espiritual. Un evangélico no nacido de nuevo, hermano, puede moverse tranquilamente en medio de un mundo de deshonestidad, en medio de un mundo de mentira, en medio de un mundo de morbosidad, en medio de un mundo de grosería, de pecado, y él todo lo ve normal. Y puede cantar al lado mío si quiere. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, hermano, las cosas son como lo presenta la palabra del Señor. La caída en el ser humano, hermano, trajo la desobediencia de Adán. El hombre experimentó los peores horrores que jamás haya imaginado. Con la desobediencia del hombre, con el repudio de la mayordomía, con el rechazo de la autoridad divina, a partir de ese momento el ser humano experimenta los peores horrores que cualquier humano pueda vivir. Y cuando nosotros entendemos estos principios, hermano, lo que puede generar de nosotros hacia el no salvo, hermano, debe ser compasión y misericordia. El mundo no lo percibe porque está como muerto. El muerto no percibe nada, hermano. El muerto no entiende nada. Los que están vivos para Cristo discernimos el pecado. Los que estamos vivos para Cristo vemos el pecado. Los que estamos vivos para Cristo vemos la maldad, percibimos la maldad. Huimos del pecado, huimos de la maldad. El que está muerto se mueve tranquilamente en medio del pecado. Esa es la realidad que muestra la palabra del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Hay muchas, pero solamente le quiero mostrar 6, dije yo, 6. Yo soy mucho, 6. Primer consecuencia de la caída, hermano. Caída es cuando Adán y Eva toman la decisión de pecar. Les recuerdo, les enseño, les vuelvo a decir que Adán y Eva eran nuestros representantes federales en el Edén, y la palabra enseña que lo que Adán y Eva hicieron fue lo mismo que usted y yo hubiéramos hecho si estábamos en la misma posición. Usted y yo somos condenados a muerte no por el pecado de Adán, sino por el pecado de cada uno de nosotros. En Adán recibimos la muerte, pero nosotros traemos la consecuencia de nuestros propios pecados. Porque si decimos que toda la culpa es de Adán, entonces estamos lavándonos las manos y diciendo que somos inocentes. Y entraríamos a la doctrina entonces se me escapó de la que todo el mundo se va a salvar. Se me escapa el nombre de esa doctrina, pero bueno, no va al caso. Primer consecuencia, primer horror que el hombre vive a causa de la caída. El hombre sobre su misma vida trajo unas consecuencias personales. La misma vida del ser humano fue afectada. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, vivían de Dios, dependían de Dios, su fuente era Dios, su fundamento era Dios. Pero una vez Adán y Eva toman la decisión de pecar, perdieron la vida espiritual y ahora comenzaron a vivir en la propia naturaleza. Ahora dependían de sí mismo y de lo que ellos podían hacer. Ahí surgieron las religiones, porque el hombre comenzó a tratar de buscar solución a su problema. El hombre entró en un estado esa vaina, hermano. Gracias por mis traductores. Segundo, el hombre impactó las relaciones interpersonales. Con la caída del pecado, las relaciones entre hombre y mujer, entre esposo y esposa fueron destruidas, fueron arruinadas, fueron acabadas. Génesis capítulo 3 lo expresa perfectamente. Las relaciones interpersonales entre los seres humanos fueron dañadas porque entró el odio, entró la envidia.
¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia, por rabia. Adán y Eva pecaron, pero el primer muerto fue Abel. Los primeros muertos espirituales fueron Adán y Eva. Otra consecuencia horrenda que el hombre vive en este momento es que el hombre experimenta 3 formas de muerte. El hombre experimenta la muerte espiritual, el hombre experimenta la muerte física, y si no viene a Cristo, experimentará la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. El que no tiene a Cristo, el que no ha venido a la salvación, cree que esto es un juego. Cree que Dios no es tan severo para mandar a alguien al infierno, porque no dimensiona las consecuencias del pecado. Cuarto, a partir de la caída del ser humano, el pecado comenzó a transmitirse de generación en generación hasta el día de hoy. Quinto, el hombre entró en un estado que la Biblia lo llama el viejo hombre. Comienza ahora a vivir en sus propias prácticas naturales, separadas de Dios, ajenas de Dios. Ahora comienza a satisfacer sus propios placeres. Como dice la palabra del Señor, comienza a satisfacer sus propias concupiscencias. La religión es una concupiscencia del hombre, porque el hombre se quiere sentir bien y comienza a satisfacer esa necesidad con la religión. Y me puedo volver muy evangélico, satisfaciendo una concupiscencia que es creer satisfacer una necesidad con una religión. Qué error tan terrible y qué equivocación tan tenaz, hermano. Debiéramos ser evangélicos en el buen sentido de la palabra, porque hemos recibido el llamado de la salvación y nos hemos convertido en hijos de Dios. Ese debe ser el motivo de mi religión, si podemos llamarlo de esa manera. Sexta consecuencia. Teológicamente se dice que el hombre ha entrado en un estado de depravación total, pero ese término ha sido muy debatido por los teólogos, y la mejor manera que lo han llamado es incapacidad radical o contaminación radical o incapacidad para acercarse a Dios. Esta doctrina enseña, hermano, que así como cuando usted infla una bomba, el 100% por dentro de la bomba queda lleno de oxígeno o de aire, así mismo pasó con el pecado. Cuando el hombre pecó, el 100% del hombre quedó arruinado. Eso se le llama corrupción radical. Nuestra esencia como seres humanos fue afectada hasta lo más profundo del ser. El pecado afectó absolutamente todo el ser humano. Pelagio, un teólogo de la Edad Media, él decía que el hombre en alguna medida es bueno y que el hombre allá en su interior tiene una pequeña isla de bondad, y esa pequeña isla de bondad lo acerca a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, y en diferentes cartas, que el hombre está muerto espiritualmente. El hombre ha sido dañado totalmente a causa del pecado. Miremos esa característica, hermano. Miremos las características de una persona que vive en muerte espiritual. Y le puedo garantizar que ninguna de ellas tiene que ver con prácticas religiosas. Primera, es un muerto en vida. Una persona que vive en muerte espiritual es un cadáver ambulante por la tierra. Una persona que no ha nacido de nuevo es un cadáver que está caminando en la tierra, hermano. Es un muerto viviente, como la película de Smith. La palabra dice en Efesios 2, 1 al 5: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miremos un poquitico esto, hermano, de un muerto en vida. ¿Es posible estar muerto en vida? Sí. Muerte espiritual, porque la muerte espiritual es la separación de Dios. Esa es la muerte espiritual. No tener comunión con Dios, no tener una relación personal e íntima con Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo relata. Y el apóstol Pablo dice que una persona que, escuche esto, permanece en pecados y delitos es considerado como muerte. Una persona que vive en mentira, que vive en engaño, que vive en vulgaridades, que vive en deshonestidades, que vive en pecado, que vive practicando cualquier pecado, que permanece. La Biblia dice, esa persona está en muerte espiritual. El estilo de vida de una persona me dice si es salvo o si no es salvo. Es el estilo de vida, hermano. No son las manos levantadas. No son la cantidad de coros que yo canto. No son la cantidad de domingos que vengo a la iglesia. No es la cantidad de dinero que yo aporte a la iglesia. Es mi estilo de vida, en mi vida práctica, diaria, personal, familiar, social. Lo que las personas ven en mí es lo que dice si yo realmente he venido a la salvación. El apóstol dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted podrá decirme, yo no robo, yo no cometo delitos. Yo como no tengo carro, no me cruzo semáforos en rojo, no cometo delitos. Yo no soy senador de la república, yo no estafo al país, entonces yo no cometo delitos. Pero la palabra delitos en el contexto de la palabra significa ofender a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Cuando yo desobedezco la voluntad de Dios, estoy cometiendo un delito. Así de simple, hermano. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Qué significa esa frase que ya la leímos en los versículos? Seguir significa favorecer, significa aceptar, significa defender las corrientes del mundo. Esta es otra evidencia de la muerte espiritual. Ahorita con el tema de las ideologías, de la bandera multicolor y todo lo que implica ese movimiento de la Agenda 2030, la Agenda 2045, aparecen personas diciendo, yo respeto su decisión. Tiene todo mi apoyo. Y por supuesto que debemos respetar la decisión de cada uno, hermano. No vamos a cometer suicidios y asesinatos. Pero lo que quiero decir, lo que la palabra del Señor nos dice es que una persona en muerte espiritual no favorece el pecado, no favorece la maldad. Una persona que permanece en muerte espiritual acepta el pecado, acepta la maldad y lo ve como algo normal. Una persona nacida de nuevo levanta la mano, hace algo. No es indiferente ante el pecado. No puede, no le es posible. Porque bien dice la palabra que ahora somos de la luz y no de las tinieblas. El apóstol Pablo sigue escribiendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted comprende la dimensión de este texto? Conforme, o sea, un muerto espiritual, ¿cómo vive? Conforme. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire.
Un hombre, una mujer que anda en muerte espiritual vive conforme Satanás. Hace lo que Satanás dice, hace y vive como Satanás dice que debe vivir, porque dice la palabra conforme al príncipe de la potestad del aire. Una persona en muerte espiritual, dice la palabra del Señor, que ese es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La muerte espiritual, hermano, es mucho más grave de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Todos aquellos que están muertos espiritualmente, escúcheme, hermano, son gobernados, son dirigidos por Satanás. El apóstol Pablo escribió: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Una persona en muerte espiritual solamente tiene una razón en su vida: satisfacer sus concupiscencias. Por más honestas que parezcan, por más humildes que parezcan, un no nacido de nuevo vive para satisfacer su carne. Le pongo el ejemplo que siempre yo pongo. Voy a cambiar de ejemplo. Una persona recibe su quincena y dice: voy a hacer una obra de caridad. Qué bonito, ¿no es cierto? Voy a sacar de mi sueldo 15,000 pesos, 18,000, 20,000. Voy a comprar un mercado y voy a buscar un habitante de la calle, una persona de la calle, y se lo voy a entregar. ¿Es una obra bonita? Sí. ¿Hay que hacerla? También. El dilema es: ¿cuál es la motivación? ¿Lo quiere hacer para sentirse bien? Eso se llama un sentimiento egoísta. Porque yo me quiero sentir bien. Entonces esa acción no glorifica a Dios. Se constituye en pecado. Siguiente. Dice la palabra del Señor: y éramos por naturaleza hijos de ira. Mira, amada iglesia, hermanos que me están escuchando, la naturaleza caída del hombre hace o lo hace naturalmente un hijo de ira. Y la palabra dice que cuando una persona peca y no deja de pecar, amontona ira para el día de la ira. Así que el estado de muerte y de las consecuencias de estar caído, hermanos, son serias, funestas. La primera que acabamos de ver es la muerte espiritual, un muerto en vida. La segunda es un ser corrompido, un hombre sin Cristo, un niño sin Cristo, un joven sin Cristo. Es un ser que está corrompido. Rápidamente leo Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los impuros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están totalmente corrompidas. Jeremías 17:9 dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Usted no se conoce a usted mismo, hermano. Daniel Aya no se conoce a sí mismo, porque la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito algo muy sabio: cuídate de ti mismo. No le dijo: cuídese de los diáconos que son terribles, Timoteo. Ni siquiera le dijo: cuídate de tu esposa con la que duermes a tu lado. Pablo le dijo: cuídate de ti mismo. El peor enemigo de nosotros, ¿quién es? Lo que usted ve en el espejo todas las mañanas y al que usted tanto arregla y tanto le gasta dinero. Cuando lo mire, pues ya dígale: usted es mi peor enemigo. Por lo menos eso dice la palabra del Señor. No se vaya a coger a bofetadas, ¿no? Por favor. No vaya a mortificar la carne de esa manera. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente.
¿Qué significa un ser corrompido? Un ser corrompido, hermano, significa que el pecado afectó absolutamente al hombre, tanto la parte material como la parte inmaterial. Todo nuestro ser a causa del pecado fue arruinado. Todo, hermano. Todo el ser humano fue arruinado. Todo nuestro ser fue arruinado. Otra característica de la caída, hermano, es que el ser humano es totalmente indiferente a los asuntos de Dios. Una indiferencia total, una apatía total a las cosas de Dios. Yo lo he experimentado en la empresa muchísimas veces. Cuando con algunos de mis compañeros hablamos de temas de religión, encontramos de qué hablar. Pero cuando les toco el tema de Cristo y de Jesús, automáticamente baja la guillotina. ¿No entienden absolutamente nada? Esa es una consecuencia de la caída. Mira lo que dice Efesios 4:8. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una consecuencia del hombre caído es que su entendimiento está cegado. No tiene la capacidad de procesar la información espiritual. Usted le habla de Juan 3:16 y la persona no tiene la capacidad de entender ese versículo porque su mente está entenebrecida. Por eso yo particularmente creo que para que una persona sea salva, tiene que venir el Espíritu Santo directamente y hacer la obra de redención en la persona. Porque el hombre no puede, hermano. Por eso yo le digo a la iglesia, hermano, esos consejos que damos nosotros, busque a Dios. No puede porque está muerto espiritualmente. Y yo a un muerto, ¿cómo le digo? Levántese. Yo a un muerto, ¿cómo le digo ore? ¿Cómo le digo ayune? ¿Cómo le digo haga lo que yo hago? No puede porque está indiferente a las cosas de Dios. Está bajo ira, es enemigo de Dios. Perdóneme si me emociono, pero necesito que usted lo entienda, hermano. Es grave. Es grave. Dice la palabra del Señor que una consecuencia de todo este punto que es totalmente indiferente, primero, entenebrecido por Dios, segundo, ajenos de la vida de Dios. Las cosas realmente espirituales, hermano, ni fu ni fa. El muerto espiritual le da exactamente lo mismo pasar la semana sin orar, sin leer la Biblia. El mes, el año, le da exactamente igual, hermano. Porque no hay una conexión. Es indiferente, hermano. Dice la Biblia que son ignorantes y que tienen su corazón endurecido. Y eso solamente lo puede cambiar el Espíritu Santo. Cuarta consecuencia del hombre caído es que el hombre es un ser totalmente autónomo. ¿Qué significa que es autónomo? Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Cuál fue la promesa que Satanás le hizo a Adán y a Eva? Seréis como Dios. ¿Cómo es Dios? Libre. El único ser en el universo libre es Dios. Si no vino a mi conferencia de libre albedrío, va a tocar dar otra para entender que usted y yo no somos libres. Eso es mentira, hermano. Pero bueno, volvamos aquí, aterricemos. Satanás le ofreció al ser humano la libertad. Podéis ser como Dios, seréis libre. Podéis hacer lo que queráis. Fue lo que Satanás le dijo a Adán y Eva. Pueden hacer lo que quieran porque Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Ustedes pueden ser como Dios. Y Adán y Eva se comieron el cuento y pensaron que podían ser como Dios y que iban a hacer lo que ellos querían. Y como dijo mi papá, el tiro les salió por la culata.
Se dieron cuenta que no funcionaba de esa manera. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre que está en muerte espiritual, el hombre que vive bajo el estado de ser caído, hermano, es un ser que vive aparte de Dios, ajeno de Dios. Porque el ser humano peca y peca constantemente y no se arrepiente? Porque es ajeno a las cosas de Dios, porque piensa que Dios es un viejito buena gente, un viejito lo más de chévere, que Él a fin de cuentas me conoce y Él verá qué hace conmigo. Y la gente no se considera ni tan mala ni tan pecadora. Siguiente, quinto, característica de un ser caído, San Romanos 8, 7 al 8. El ser humano que vive en muerte espiritual y está caído es incapaz de agradar a Dios. Esta es la parte que menos gusta cuando predicamos estos temas. ¿Sabe algo, hermano? Lo que yo estoy haciendo en este momento no agrada a Dios. Ay, eso está predicando la palabra. Sí. Si yo no estoy en Cristo y no estoy siendo motivado por Cristo y en Cristo no lo estoy haciendo, Dios no mira lo que estoy haciendo con agrado. Porque la palabra dice que Dios con el pecado no tiene la más mínima comunión y que Dios con el pecador no tiene la más mínima comunión. Dios conmigo no tiene comunión, hermano. La única manera en que Dios y Daniel Haya se puedan relacionar es a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Dios me ve, Dios ve a Josué Daniel Haya Ramos a través de la persona de Jesucristo, y yo me relaciono con Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo que el ser humano puede llegar a la presencia de Dios. De lo contrario, no puede. Entonces mire lo que dice Romanos 8:7. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que el hombre desea en su corazón, ¿qué es? Usted dirá ahí. ¿Y entonces? Yo esta mañana cuando venía me apareció un indigente y lo llevé a tomar tinto con café. ¡Perdí mi platica! Si usted lo hizo para satisfacer un deseo egoísta, su platica se perdió. Pero si usted lo hizo en Cristo y para glorificar a Cristo, bueno, la cosa cambió. Entonces digamos leyendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que Pablo se faja con esos versículos. Y los que viven según la carne, léalo, no pueden agradar a Dios. Una persona en muerte espiritual, como lo dije anteriormente, vive, su razón de vivir, su razón de ser es satisfacer los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo dice que entonces quien vive para satisfacer los deseos de la carne, ¿en qué se constituye? En un enemigo de Dios. El borrachito, el mentiroso, el mujeriego, el vulgar, el grosero, el morboso, el que hace negocios deshonestos, el que vive diciendo mentiras, cualquier persona que viva para satisfacer esos deseos, dice la Biblia, se constituye en un enemigo de Dios. No puede agradar a Dios. Sexto, un hombre en muerte espiritual no puede hacer lo bueno. ¿Por qué?
porque su naturaleza pecaminosa no se lo permite. Lea Primera de Reyes 8:46. Si pecareis contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Alguno de ustedes cree que no peca? Dice la palabra que el que tal piense de sí mismo es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Cuando usted critica el pecado de una persona y juzga el pecado de una persona, usted está diciendo: yo no peco, yo no soy como Clara. Aleluya. Y Dios dice: ya pecaste, mentiroso. Y el profeta dice, entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Primera Reyes 8:46. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregarás delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Aquí el profeta está profetizando a Israel y le está diciendo: si ustedes pecan, Dios los va a entregar. En efecto, así ocurrió. Salmo 14:3. Salmos 14:3. El hijo. Salmos 14:3. Todos se desviaron. ¿Quiénes se desviaron? Todos. ¿Usted está en esa lista? O sea que usted también se desvió. Que afortunadamente, si usted es hijo de Dios, encontró el camino. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Pablo lo repite en Romanos nuevamente. Ahora, ¿qué significa que no hay quien haga lo bueno? No hay quien haga lo bueno significa que no tenemos la capacidad de hacer perfectamente la voluntad de Dios. Solamente a nivel de repasis. Características de la muerte espiritual de una persona. Le invito ahora a que la lea conmigo. Primera, es un muerto en vida, un zombie. Segundo, es un ser corrompido, que todo su ser fue dañado. Tercero, es indiferente a los asuntos divinos. Cuarto, es totalmente autónomo, independiente de Dios. Quinto, es incapaz de agradar a Dios. Sexto, no puede hacer lo bueno. En este sexto punto, recuerde lo que Dios dijo cuando Cristo se estaba bautizando, y 3 veces lo dijo el Padre: este es mi Hijo amado. Dios solamente tiene un Hijo, Cristo. Usted y yo somos adoptados. Y Dios dijo: en este único Hijo tengo complacencia. El único ser en el que Dios desde su trono baja su mirada y dice: wow, lo que tú haces es perfecto, lo que tú haces es increíble, lo que tú haces me mueve el corazón, me mueve las entrañas si es que las tiene. Él dice: ese es Cristo. No de nosotros, pero somos sus hijos. Pero Dios nos ve a través de Jesús. Por eso el llamado del evangelio no es volverme evangélico, no es volverme cristiano, no es pertenecer a la santa iglesia, bla, 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 bla. El llamado del evangelio es pertenecer al cuerpo de Cristo. Su merced lindo puede ser evangélico y no estar injertado en el cuerpo de Cristo. Y para que Dios Padre pueda ver a Daniel, tengo que estar en Cristo. A través de Cristo, el Padre sí me ve. A través de Cristo soy su hijo, porque en la cruz del Calvario fui comprado, fui redimido. No hay otro camino. Y quien no ha venido a la cruz y quien no ha venido a la salvación, simple y llanamente no está en Cristo. Por eso dice, quizá la parábola dice: el ladrón y el salteador entran por la barda. Porque al cielo nadie va a entrar saltando barda. El único camino es Cristo Jesús. Y termino con esto.
Ya la leímos, ¿verdad? Termino con esto. Ahora sí quiero que los jóvenes me presten atención. Por favor. Y los papás. Y las abuelas. Y los abuelos. Lea este párrafo, por favor. ¿Qué es una relación de muerte? Esta doctrina que les acabo de predicar hoy, abuelo de pájaro, nos afirma enfáticamente por qué razón la unión en yugo desigual es una aberración doctrinal. Es lo mismo que si un hombre se casa con un cadáver de una mujer y éste sostiene relaciones sexuales con un cadáver. Quiero que la leamos de nuevo. Esta doctrina nos afirma enfáticamente por qué razón la unión en yugo desigual es una aberración doctrinal. Es lo mismo que si un hombre se casa con el cadáver de una mujer y con este cadáver sostiene relaciones. Jóvenes que están aquí, ¿son ustedes hijos de Dios? Yo no sé. Yo le pregunto a cada uno de los muchachos que están aquí. A cada uno de los muchachos que están aquí, ¿usted fue lavado, comprado, redimido por la sangre de Cristo? Si usted ahorita en este instante le diera un infarto, un paro cardíaco y se muere, los jóvenes al abrir los ojos, ¿a dónde los volvería a abrir? ¿En la presencia de Dios o en las llamas del infierno? No cuántas veces viene a la iglesia, no cuánto sirve en este lugar. ¿Ya conociste a Cristo? ¿Ya estás injertado en el cuerpo de Cristo? ¿Ya su vida práctica de joven se asemeja a lo que Cristo manda? Segunda de Corintios 6, 14 y 18 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que están en muerte espiritual. Y un incrédulo vive como todo lo que le acabo de predicar. Y el apóstol dice: no os unáis con uno de ellos. No haga relación sentimental con un no cristiano, con un no salvo. No, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la vida con la muerte? Sigue diciendo el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? Una persona en muerte espiritual no ha sido justificado. Un hijo de Dios ya ha sido justificado. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una persona en muerte espiritual, ¿en qué vive? Alguien dijo: en oscuridad. Un hijo de Dios vive en la luz. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo, qué comunión, qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdos hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora mira el argumento de Pablo: porque ustedes son templo del Dios viviente. ¿Son ustedes templo de Dios? Jóvenes, ¿en usted se ha depositado la persona del Espíritu Santo? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe que lo sabe? ¿Lo sabe usted cada mañana cuando ora que el Espíritu Santo es el que lo mueve a usted a vivir en santidad? Le quiero preguntar a los jóvenes que están esta mañana aquí: ¿usted vino hoy aquí por voluntad propia? ¿Porque quiso? ¿Porque se levantó temprano y se bañó? ¿O porque si usted no viene, cuando llegue a la casa va a tener a Santa Marta dándole cantaleta de por qué no fue a la iglesia? Y mientras ese calvo insípido habla, usted está pensando en TikTok, Instagram.
¿A qué hora será que se acaba esta payasada? Yo estaría mejor allá en el computador en la casa. No, yo también fui joven. Yo también quise no ir a la iglesia. Y también le dije a mis padres muchas veces: no voy a ir. Gracias a Dios ellos me dijeron: no es lo que usted quiera, ¿se arregla? Y muchas veces yo en culto: ¿a qué hora se acabará ese tipo? Dios mío, ¿a qué hora dejará de hablar ese señor? 1 hora y media. Me picaba la cola, me picaban las medias, me picaban los pies. Pero un día, escúcheme, jóvenes, yo tenía tal vez 9 años. Mi papá trabajaba de noche, había culto de oración y él me llevaba a todos los cultos de oración los jueves. Un día, un jueves, a las 7:30, 8 de la noche, el Espíritu Santo vino y me tomó y me quebrantó. Y caí de rodillas en la presencia de Dios a mis tal vez 9 años de edad, 10, 11 años. Y yo estaba ahí en las bancas de esa iglesia que eran de madera, sumergido completamente en lágrimas en la presencia de Dios ese día. Mi papá tenía que irse a trabajar, fue y me levantó y yo le dije: déjeme aquí, papá, déjeme aquí, porque ese es el mejor lugar que yo encontré. A partir de ese día, mis cultos para mí eran una vivencia real con Dios. ¿Ustedes jóvenes viven eso? Es mi llamado en esta mañana. Sigue diciendo la palabra: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Concluyo con estos 5 o 6 puntos. Si decimos, jóvenes, que somos hijos de Dios, es porque ahora gozamos de la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. Si tenemos una relación amorosa con una persona que está en muerte espiritual, es decir, que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es hijo de Dios, escuche esto, hermanos jóvenes y padres. Primero, esta relación puede ser una evidencia de que tú también estás en muerte espiritual. No me digas que eres hijo de Dios y que tienes una relación con un cadáver putrefacto espiritualmente hablando. Es como si yo besara un muerto lleno de gusanos. Y ya les demostré qué es un muerto espiritual. Segundo, si decimos que somos cristianos, hijos de Dios, y tenemos una relación en yugo desigual, entonces, mi querido joven, usted está desobedeciendo enfática, abierta y voluntariamente una instrucción divina, que es: no unáis en yugo desigual. Tercero, cada vez que un verdadero hijo de Dios en desobediencia sostiene este tipo de relaciones, escuche esto, permanentemente está manchando sus vestiduras. Y la palabra dice que él viene a buscar una novia limpia, sin manchas y sin arrugas. Cuarto, buscar una relación de yugo desigual. Permanecer en este tipo de relaciones es desconocer por completo la suficiencia de Cristo. Señoritas que están aquí, señoritos, usted no necesita a nadie para que lo ame.
Usted no necesita a nadie para que lo acaricie. Usted no necesita a nadie para que le dé regalos. Usted no necesita a nadie para sentirse completo y satisfecho. Si usted tiene esas falencias y esas necesidades en su vida, déjeme decirle que la única persona que tiene la medida perfecta para satisfacer eso se llama Cristo. Es Cristo. Y cuando yo busco un novio y busco una novia, es porque he resuelto en mi vida esas necesidades con las que todos venimos. Y por eso hay tantos jóvenes y jovencitas llorando lágrimas de sangre, porque se enamoraron de alguien, se enamoró de unos ojos, se enamoró de unas curvas, se enamoró de cualquier cosa, hermano, y pensó que esa persona le iba a satisfacer sus necesidades, lo iba a hacer sentir completo, lo iba a sentir lleno, y al poco tiempo se da cuenta que simplemente fue utilizado. ¿O me equivoco? La única persona que puede satisfacer nuestra vida se llama Cristo Jesús. El novio y la novia, con mucho respeto digo esto, que no nos va a defraudar, se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Muchas personas que permanecen en este tipo de relaciones, aunque sean felices temporalmente, por la calidez de la relación, escuche esto, su espíritu está apocado, entristecido y constantemente no tiene la paz interior. Eso ocurre en muchas parejas, que son parejas bonitas, que el novio es una buena persona, que la quiere, que la respeta, que es trabajador, que es estudioso, porque los hay. O señoritas buenas, las hay porque las hay, hermano. Pero no es hija de Dios. Y el hijo de Dios entra en esa relación, tiene una relación bonita, vuelvo y repito, pero allá por dentro, ¿qué está pasando? Hay una llamita que le está diciendo: no es por ahí, no es por ahí. Pero usted se deja engañar porque es una relación bonita. Y muchos hijos de Dios cristianos llegan al matrimonio, y hay matrimonios mixtos y se casan con personas así, y pueda llegar a ser que tengan un buen matrimonio, porque los hay. Pero toda su vida va a vivir con esa llamita interior que le está diciendo: viviste, estás en yugo desigual. Quiero darle 2 consejos. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios. El problema es que los jóvenes somos caballos desbocados. No queremos esperar. Se lo dice alguien por experiencia propia, hermano. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Dicho en palabras castizas, ningún pan se le está quemando. Y así se le estuviera quemando el pan, espere. ¿Estamos? Dios conoce, jóvenes, Dios conoce sus necesidades de afecto, de cariño, de atención y de aceptación. ¿Usted cree, muchacho, que Dios no sabe lo que usted le pide allá entre sus sábanas de noche, quizás llorando? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios le dice: antes de que lo dijeras, ya lo sabía. Simplemente querías que entendieras que tienes esa necesidad. Ahora quiero que me dejes obrar. Ahora Dios te dice: ahora quiero que esas necesidades y esos vacíos, ahora déjame que yo los voy a llenar.
Espera en Dios y espera. La buena noticia, jóvenes, es que esas necesidades solo Cristo las puede suplir, no una persona. Por favor, no se engañen, no vivan engañados. Ni siquiera el matrimonio arregla esto. Digo esto con todo el cuidado del caso. Mi esposa no satisface todas mis necesidades. Jamás lo podrá hacer, ni yo las de ella. El que puede satisfacer mis necesidades se llama Cristo. Cristo. Así que un matrimonio no arregla ese tipo de cosas. Otro engaño. Y última, si Dios te rescató del mundo de la putrefacción espiritual y ahora gozas de una vida abundante en Cristo, mi invitación es: busca una persona que comparta tu misma naturaleza. ¿Estamos? Qué bonito. Cuando con mi novia hablamos de lo mismo. Qué bonito. Cuando yo le digo a mi novia: mi amor, ¿escuchaste la predica del Calvito Superdivi? Ay, sí, tan bonita, ¿verdad? No, pero es que me parece que se le fue la mano. Y dice: ay, no, pero es que es más lindo el pastor. Estoy molestando. ¿Viste cómo iba a vestir la esposa del pastor? Ay, sí, es la mujer más hermosa de la iglesia, yo quiero ser como ella. Pero cuando estoy en una relación de yugo desigual, sale usted de culto y le dice: mi amor, imagínate que aprendí que todos somos muertos espirituales. Y él le dice: anoche en la taberna cantamos una de Bad Bunny, usted no se imagina. Y usted queda como: ¿ah? Oiga. Y el que está aquí le dice: oiga, usted parece bobo el domingo ahí escuchando a ese man. Y usted le dice: usted parece bobo gastando la plata en una taberna. ¿Me equivoco? No me equivoco. Y para no alargar más el chico, incline su rostro, por favor. Mi invitación, jóvenes, es a que vengan a Cristo. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Si usted hoy no está convencido de la verdad de Cristo, me gustaría que usted en su puesto cerrara sus ojitos y le dijera: Señor, yo no estoy convencido. Yo no estoy convencido todavía, Señor. Yo no creo lo que mis papás creen. Yo no lo creo, Señor. Ahora hable con Dios, muchachos. Dígale: Señor, si es verdad lo que Daniel ha dicho, revélate a mi vida, Señor. Igual para los adultos también. Padres, llevemos a Cristo a nuestra familia. Abuelas, lleven a sus nietos a Cristo. Llévenlos. Amado Dios, como cantábamos hace rato, muchos necesitan conocerte, Señor. Te pido que este mensaje de hoy, que es fuerte, nos motive, Señor, a venir a la salvación, porque reconocemos nuestro estado putrefacto. Reconocemos que esta naturaleza, Señor, es caída, es pecaminosa.
que por nuestro pecado nos hemos separado de Dios. Perdimos todo lo bueno que tú tenías, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, a pedir tu vida, Señor, a pedirte que nos llenes de tu vida, Señor, a pedirte, Señor, por estos muchachos de la iglesia, los que están aquí, los que no, Señor, que la vida de Cristo les ilumine, Señor. Que la vida de Cristo los alcance, Señor. Así como me visitaste a mi temprana edad, Señor, visítalos, llámalos, atráelos con tus cuerdas de amor y de misericordia, Señor. Enamóralos de ti, Señor, y desenamóralos del mundo, Padre Celestial. Danos sabiduría a los padres de esta iglesia, a los abuelos. Danos la sabiduría, Señor, para tomar a nuestros hijos y encaminarlos hacia ti, Señor. Hacia ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despierta el dominio propio, Señor. Despiértalo, Señor. Dale a estos muchachos la valentía, Señor, el coraje de permanecer en ti, Señor, y que puedan experimentar la suficiencia tuya en sus vidas, Señor, en Cristo Jesús.